Bueno, lo prometido, tenemos la posibilidad de conversar con la diputada nacional Silvana Giudice. Muchísimas gracias por estar aquí. Diputado nacional también Luis Picat, muy buenas noches y gracias. Y el ministro de la Ciudad, Hernán Lombardi. Recién comentábamos medio en broma, medio en serio, que los tres tienen orígenes, no en broma, sino es un hecho histórico, los tres tienen orígenes en la Unión Cívica Radical. Empiezo preguntándole a Silvana, ¿cuál fue el elemento determinante para salir del PRO y sumarse a la Libertad Avanza? Obviamente me imagino que es una serie de situaciones, pero ¿en qué momento dijo, ya está, me sumo a la Libertad Avanza? Bueno, fue una decisión difícil. Nosotros veníamos de trabajar en la campaña de Patricia muy cerca de todo ese proceso de recorrer el país con ella y creer en que teníamos que buscar ese cambio que no se había podido realizar en el 2019 y entonces trabajamos con mucho, bueno, con Hernán también en la campaña de Patricia, y cuando Patricia decide apoyar a Milei para el balotaje, dijimos, bueno, es una decisión audaz, pero es lo que tenemos que hacer para que la Argentina tenga esa oportunidad de cambio. Claro. Desde el 2023 que entramos a la Cámara, en mi caso, como secretaria parlamentaria del PRO, trabajé casi les diría en un interbloque con la Libertad Avanza, claro, porque la gobernabilidad estuvo afectada. Sin que el interbloque existiera formalmente, exactamente, digamos, era de hecho. Era de hecho y en una coordinación también con Ritondo como presidente del bloque, con Gabriel Bonorón y Nadia Márquez, fijando la escenografía de las sesiones, llevando adelante el plan de labor y demás. Y bueno, dada la elección, Patricia nos convoca y dice, bueno, este es el momento de realmente trabajar mucho más a fondo por la gobernabilidad, van a venir reformas estructurales muy grandes y tomamos una decisión que era casi natural, digamos. Yo no lo veo como, digamos, incorporarse o traspasar o cambiar un posicionamiento político, porque desde el 2023 nosotros creemos de verdad en el cambio estructural de la Argentina. Este programa y este canal se ve en toda América Latina. Vamos a presentar a Silvana Giudice en América Latina. Fíjese. Fue directora y presidenta del Ente Nacional de Comunicaciones, del ENACOM, entre el 2018 y el 2019, diputada nacional por la Unión Cívica Radical durante los periodos 2003 y 2011, actualmente es diputada nacional por la Libertad Avanza. Bueno, interesante. Vamos a presentar también al diputado nacional Luis Picat. Ahí está. Rompió con la UCR y se sumó a la Libertad Avanza, fue intendente de la ciudad de Jesús María, lo voy a pronunciar como corresponde, de Jesús María, del 2019 al 2023. Fue presidente de la Sociedad Rural de Jesús María del 2016 al 2018 y fue, yo esto se lo agrego, tuvo un alto nivel de participación en la lucha de la 125 y actualmente es diputado nacional por la provincia de Córdoba. Enseguida presentamos a Lombardi, pero la pregunta es la misma, Luis, ¿cómo fue el proceso suyo de sumarse a la Libertad Avanza? Porque formalmente ha sido hace pocos días, digamos, ¿no? Sí, formalmente así, Alfredo. Sí. A ver, el mismo proceso, Silvana, venimos del mismo espacio, ganamos una interna en el 2023 contra otras ideas distintas que eran las que propiciaba Morales y propiciaba el candidato presidente en ese momento. Pero a mí me hizo un clic el día que conocí el plan económico, que fue en una charla que tuve con el vicepresidente del Banco Central, en febrero del 2024, sí, donde me estableció las 4 fases del plan que tenían, y bueno, me convenció y dije, bueno, esta es la última bala que tenemos para apoyar una manera de ver la macroeconomía que hace 20 años que no la veíamos. Se había hecho un primer intento con el gobierno de Macri, no se pudo, y creo que teníamos que estar todos en ese mismo espacio. No pude convencer a muchos, pero logramos un bloque que se llamó la Liga del Interior, sí, y formamos el primer interbloque con la Libertad Avanza, por lo cual fue muy natural el proceso del paso de estos diputados, hoy a prácticamente 91, 94, esperemos llegar un bloque unido, fuerte, que por primera vez vamos a romper contra el monopolio del kirchnerismo, que tuvo muchos años dentro de la Cámara de Diputados, y que en la Cámara de Senadores entiendo que también ese monopolio de mayoría que desde el 83 en adelante el peronismo tuvo, lo vamos a poder romper. Interesante. Vamos a presentar a Hernán Lombardi, que le quiero preguntar lo contrario, ¿por qué se queda en el PRO, no?
En 1999 fue nombrado secretario de Turismo de la Nación Argentina. En 2007 fue designado como ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. En 2015 fue titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos. Actualmente es el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, lo conozco de hace mucho tiempo, en los finales de la dictadura. Íbamos a visitar a algunos presos políticos, nos encontramos en la cárcel. O sea, ¿Te acordás, Alfredo? No sé si se acuerda, ministro, pero perfectamente, bueno, me acuerdo, Alfredo. eran otras épocas, pasaron 40 años. ¿Vos sabés lo que hacía? ¿Qué? Bueno, acá, claro, lo de Latinoamérica no conocen. Era tal la angustia después, íbamos a comer pizza a Juan B. Justo y Nazca, Chitadela. Claro. Vendían pizza por metro. Sí, la pizza porque por la metro, angustia, ¿viste? La angustia era cárcel, los predios era angustia, No, la angustia. dejar a la gente atrás, Claro, que se no salía, quedaban, uno sí. visitaba Sí, sí. y lo que se quedaba, en qué época, pasaron, cosas. ¿No? sí, muchísimos años y que pasaron cosas. Pero bueno, la pregunta es al revés, si hay coincidencia en lo económico, si hay coincidencia en el rumbo, ¿cuál es el principal decisión de quedarse en el PRO? ¿Por qué el PRO tiene que mantener la independencia? Bueno, yo creo, primero, suscribo mucho lo que dijeron Silvana y Luis. Claro. Acá está un cambio puesto en marcha. Sí. Y además, no solo hay un cambio puesto en marcha, hay un tipos que lo quieren destruir, Claro. básicamente el kirchnerismo, de todas formas. Los que ya destruyeron a la Los que gente. ya destruyeron, los intentos, yo fui diputado hasta febrero, Claro. los intentos, no tengo problema en decir, los intentos golpistas del kirchnerismo, los intentos destituyentes, apenas ven una debilidad, saltan. Sí. El que tiene una experiencia histórica sabe que fue lo mismo que le hicieron a Raúl Alfonsín, lo mismo le hicieron a Fernando de la Rúa, Claro. lo mismo que le hicieron a Macri, y se lo intentan hacer a Milei. Entonces, a mí de esa visión histórica no me sacás ni a palos. Sí, sí, sí. Ni a palos me sacás. Por lo tanto, hay que apoyar el cambio en la Argentina, que está amenazado permanentemente, ahora por suerte por las elecciones menos, Claro. de estos tipos. Ahora, Ahí hay una coincidencia plena entre los tres, digamos. plena, sin cortapisas, sin duda, además nos conocemos toda la Cámara, Sí. nos sentamos juntos con Silvana, uno al lado del otro, así que imagínate. Sí, yo diría que hay un matiz yo creo más bien en las identidades plurales, que lo que no quiere decir ser más débiles, sino que una entidad más plural. Creo que el PRO tiene mucho para decir, creo que el PRO sigue teniendo para decir a la sociedad argentina, si no tuviera, debiera haber agotado su sentido histórico. Entonces me parece que tras esa cuestión, una identidad plural de apoyo es correcta. Yo siempre, vos sabés que teníamos una discusión en el bloque, siempre, algunos decían oposición moderada, y decía, bueno, no, apoyo responsable. Ya. Y fue una discusión, pues a mí oposición no me gusta, yo no me siento en la oposición, pero ni loco. Sí me parece que tener matices, particularmente obviamente en el sentido republicano, particularmente, hay matices. Hay matices. Ahora, los matices son dentro de un concepto general de que es el cambio que necesita la Argentina, que además como es un cambio difícil, Alfredo, es un cambio difícil porque hay mucha gente sufriendo, hay mucha gente con las heridas lacerantes. Yo voy a permitir que vengan los hipócritas que nos llevaron hasta acá a que tiren sal sobre las heridas, ni loco. Estoy acompañando el esfuerzo sobre todos los sectores medios para que todo salga adelante. Creo que es bueno que exista la identidad del PRO, vuelvo a decirlo. ¿Por qué? Porque me parece que los matices son buenos, porque me parece que es mejor, pero creo que es mejor inclusive para el propio gobierno. Silvana, ¿qué opinión le merece la designación de un militar en el Ministerio de Defensa? Por lo que he visto, ha generado hasta una división, una discusión entre Agustín Rossi y César Milani y ha reflotado los viejos fantasmas. Ven un uniforme de un ascensorista y se acuerdan de la dictadura. Es una cosa impresionante la utilización y cómo han profanado esa lucha sensata y la han convertido en una camiseta partidaria deforme, ¿no? Estuve hablando hoy con otros amigos radicales como Oscar Aguad y Julio Martínez, ambos Sí. fueron ministros de Defensa en el gobierno de Mauricio Macri, y los dos, con matices, decían más o menos lo mismo. Esta no es la Argentina del 83, No. Lo que hizo Alfonsín en el 83, separando la conducción política de las fuerzas, era por un momento histórico donde claramente había todavía un riesgo muy grande. La Argentina ya viene de un proceso de consolidación de la democracia. Yo no veo ningún riesgo en la conducción de un, militar, porque la conducción política la tiene el presidente de la Nación. Comandante Entonces, jefe. si él es el comandante en jefe y decide que esta persona es la idónea para continuar con el trabajo de Luis Petri,
no veo un problema. Sí me parece, como decía Hernán recién, es que hay mucha hipocresía y mucha agitación sobre determinadas cuestiones que intentan dejar al gobierno como en la vereda de los gobiernos autoritarios o poco republicanos. Bueno, la verdad nada de eso sucede. Y recién cuando hablábamos de lo anterior, digo, este momento es tan importante porque venimos de una Cámara donde no solo estaba el kirchnerismo tirando piedras literalmente, Sí. donde en una sesión, una de las últimas sesiones, metieron 12 proyectos gravísimos para complicar el plan económico del gobierno y también para quitarle la posibilidad de DNU, por ejemplo, Sí. sino que era un kirchnerismo recargado, acompañado por aliados que habían entrado en nuestras propias listas. Claro. Digo, todo ese sector del radicalismo de Manes, de Lustó, el sector de Encuentro Federal con Massot, con Pichetto, la coalición cívica también, digamos, de pronto los veías aplaudiendo las iniciativas del kirchnerismo. Entonces uno dice, bueno, estaremos en minoría, pero nosotros no somos los equivocados. Así que yo creo que esta Cámara, con 91, 94, que podemos ser la primera minoría, va a ser una Cámara mucho más equilibrada y las discusiones van a ser mucho más sinceras. Yo creo que la gente ya no se traga este relato permanente de la acusación kirchnerista de la derecha o de lo antirrepublicano, sino que realmente se ve que la Argentina está haciendo un esfuerzo enorme por salir adelante, empieza a dar resultados. La macro, a pesar de todas esas leyes previas a la elección, resistió y resistió muy bien, y ahora es el momento del despegue y del desarrollo. Entonces, no nos podemos mover de ahí. Luis, diputado Picat, lo que está haciendo ahora, en cabeza de Diego Santilli y también de Manuel Adorni, que es, yo diría, un clima distinto al anterior de las elecciones, de acercamiento a los que piensan parecido, de generar diálogo, de generar consenso y la búsqueda de la posibilidad de aprobar leyes con una mayoría. ¿Está conforme con eso? ¿Era algo que usted estaba esperando? ¿Está rindiendo frutos según lo que usted charla con los distintos diputados, sobre todo las provincias del norte? ¿Van a conseguir eso con este trabajo que están haciendo ahora? Sí, yo creo que, a ver, por dos cuestiones. Primero, por un lado, la sociedad habló. O sea, hay un Claro. capital social que los gobernadores han escuchado. Por ejemplo, el grupo de Provincias Unidas que pensaron que se iban a llevar por delante las elecciones y la sociedad de sus provincias le dijeron, no, nosotros queremos continuar con este modelo. Claro, claro. Una. Bueno, Dos, Schiaretti es un caso claro de eso, ¿no? totalmente. 15 puntos, casi iban a ser 20, porque en realidad una trampita hubo en el medio, pero 20 puntos de diferencia donde la sociedad habló, y sobre todo la cordobesa, que siempre acompañó a la Libertad Avanza. Otra cosa, creo que el esfuerzo que va a tener que hacer el gobierno para tratar estas reformas va a ser mucho menor a lo que fue la ley de bases, donde con 37 diputados nomás Claro. tuvo que competir con el resto y ahora no tiene que negociar uno por uno. Ahora va a ser un bloque fuerte, casi de 100 o 115, yo creo que el PRO también nos va a acompañar, y donde no va a tener que negociar ya con 115. Va a tener que negociar solamente con 15 Claro. y con una negociación más franca, porque ya estamos hablando de una negociación con gobernadores y no con individuos que querían sacar tajadas dentro del Congreso. Hernán, dos cosas. En tu carácter de ministro de la ciudad, bueno, el presidente Milei mostró su satisfacción por la decisión de Jorge Macri con el tema de tomar deuda, primer dato. Y el segundo dato, no es de Jorge, sino de Mauricio. ¿Cuál rol te parece que tiene que ocupar Mauricio Macri en esto? ¿Consolidar el PRO, dedicarse a la política partidaria? ¿Cuál te gustaría que sea el rol de Mauricio? ¿O cuál sabés que va a ser el rol de Mauricio? Bueno, dos cosas. Primero, me parece que la ciudad, Jorge Macri, todo lo que estamos en gabinete, tomamos nota de lo que pasó en mayo, y hoy es una ciudad de Buenos Aires que está mejor. Está mejor, los números están mejor, la ciudad está mejor. Bueno, de nuevo, un pequeño aviso para Latinoamérica. Sí. El sábado fue una noche en las librerías. Solamente Impresionante. en Buenos Aires, 200.000 personas comprando libros. Y entonces mostrás esa vitalidad que siempre Es tuvo un la éxito ciudad. masivo comparable al del fin de semana de las vacaciones en Mar del Plata y en Sí, distintos claro. lugares del país. Hay una cosa del consumo que ha sorprendido incluso a los economistas. Por eso, porque no es solamente las 200.000 personas que fueron, Sí. es la cantidad de libros que se vendieron. Claro. La cantidad de libros, yo estuve hasta las 3 de la mañana, no se podía creer, y cómo se movieron.
en una situación que digamos que todavía tiene que despegar. Sí, por Hay un supuesto. problema todavía del estancamiento económico. Pero ya empieza a haber cosas que te empiezan a gustar. Sí. Igual que fin de semana, lo decís muy bien. Entonces me parece que todo eso hace que la ciudad, ahora, primer punto que vos tocaste, pudo tomar deuda. 600 millones de dólares al 7,8%. Bueno, eso ¿Quién es, lo hubiera imaginado? pero es la primera vez en mucho tiempo que los estados subnacionales salen a tomar deuda en el mercado de capitales Claro. y no son rechazados. Y yo sé que ofrecieron el triple, hubo 1.700 millones dando vueltas. 1.700. Qué bárbaro. El triple. Por lo tanto, empezás a buscar ese desideratum que decís, cómo se genera trabajo mediante la inversión genuina. Bueno, acá empieza a haber inversión genuina. Ya. Ahora, vos me decís, el tema es, como desarrollo económico, te digo, ahí sí, seguramente, el tipo que tiene una camisería en Villa del Parque la sigue pasando La mal, sigue peleando. pero empiezas a tener sentido el esfuerzo. Para mí eso es clave. Y eso uno lo observa claramente. Con respecto al rol de... Por lo tanto, veo una ciudad que empieza a moverse claramente y que toma ventajas también, en el buen sentido de la palabra, de las buenas políticas macroeconómicas. La buena política macroeconómica te permite que vos hagas estas cosas. Segunda cuestión, a veces que el rol, yo siempre lo he dicho y lo puedo decir con toda convicción, que Mauricio tiene un rol insolayable en el futuro de los argentinos. Y es insolayable Mauricio porque nadie en ningún país serio desperdicia a alguien con la experiencia de Mauricio, con lo que vivió Mauricio, con lo que siente Mauricio, y creo que también lo dice el presidente Milei. Después están los chiporroteos propios de la política, pero el presidente Milei cuando dice nosotros podemos hacer esto porque se sentaron las bases en el gobierno de Cambiemos y del PRO, y la verdad que es cierto, es honor a la verdad histórica. Entonces todavía eso tiene mucho para decir con respecto al futuro de los argentinos. Me parece que en ese punto es donde más claro es un rol de estadista. Diputado Picat, estaba hablando recién Lombardi respecto de las inversiones y todo eso. Usted que, bueno, en su carácter de, estuvo en la Sociedad Rural de Jesús María, las vinculaciones con el mundo agropecuario, el mundo productivo agropecuario tan fuerte en la zona núcleo, en Córdoba, en Santa Fe, en la provincia sectora de la provincia de Buenos Aires, y con el resto de los empresarios. ¿Usted qué nota? ¿Los empresarios están empezando a perder el temor? ¿Cómo están tomando los empresarios la actualidad económica de la Argentina? Bueno, los empresarios ya empiezan a ver señales respecto a la baja de impuestos. Ahora yo lo veo en el sector agroindustrial, donde la quita de aranceles para importar un equipo de riego que te permite duplicar tu producción, la quita de aranceles y el impuesto al país que te permitió bajar un 30% los costos de insumos, la quita de retención en muchos de los productos agropecuarios, como el maní, la leche, la carne. La carne está viviendo el mejor año de los últimos 40 años. Eso te invita a invertir. Para que te invite a invertir también tiene que haber tasas bajas. Hoy el acceso al crédito estaba negado porque antes de las elecciones todo el riesgo Cuca le llevó a 70, 80, 90%. Hoy ya estamos a niveles de principio del año y se estima que hay una oferta de tasas en pesos muy importante. Los bancos han salido a prestar dinero, pero se estima que en febrero del año que viene pueden bajar muchísimo más ya a niveles de lo que sería una inflación o tasas en dólares como la ciudad de Buenos Aires tomamos. En ese sentido, ya el sector agropecuario está invirtiendo más de 5.000 millones de dólares para sembrar esta campaña. Se están comprando maquinarias nuevas, que hace mucho, Alfredo, la renovación de tecnología no estaba. Se está fertilizando los suelos, que también por una cuestión de protección de los bolsillos de los productores no invertían. Claro. Entonces, hay de a poco una nueva motivación del productor agropecuario con la maravilla que tiene Argentina en sus recursos naturales de poder darle valor agregado y exportar más valor. Así que sí, yo espero años de mucha potencia y de duplicar nuestra producción en los próximos 10 años. Y le hago la misma pregunta a los tres, es un tema que obviamente impacta en la Argentina, de hecho yo creo que el chavismo en la Argentina se llama kirchnerismo. Estamos en momentos claves de la historia de América Latina porque todo indica que en las próximas horas va a haber algún movimiento de parte de los Estados Unidos contra lo que han caracterizado hoy como narcodictadura y terrorismo de Nicolás Maduro, el cártel de los soles.
no se sabe bien. Hay sectores muy duros que hablan, no creo que haya yo una invasión territorial, pero al caracterizarlo como un terrorista a Maduro, bueno, yo creo que existe hasta la posibilidad de que traten de eliminarlo o que apelen a otro tipo de situaciones. ¿Cómo ven eso repercutiendo en la Argentina y en la región, Silvana, el tema de la posible caída de la dictadura venezolana? Hace tantos años que peleamos con esa dictadura. Nosotros en el 2009 estuvimos allá cuando Chávez empezaba con este proceso ya cada vez más acelerado de persecución, presos políticos, censura, destierro para todos los opositores, y no podemos creer que todavía en el 2025 no se haya podido encontrar una salida. Las elecciones del año pasado fueron una gran esperanza. María Corina Machado hizo una gesta por la libertad impresionante y ahora tiene que estar escondida. Es una mujer muy valiente y está desde su, digamos, destierro interno, porque está dentro de Venezuela, pero claro, protegida, tratando de mantener la paz dentro de Venezuela para que la gente pueda esperar una salida que impacte, como usted decía, solamente sobre Maduro y el régimen de narcotráfico. En nuestro país va a impactar, y ya viene impactando muy bien, desde que se cortó la asociación Kirchnerismo-Maduro. Recuerden la valija de Antonini Wilson, recuerden que el kirchnerismo fue financiado por el chavismo y que ese vínculo entre Argentina, Venezuela e Irán terminó en una intentona de un nuevo régimen geopolítico que llevó al kirchnerismo incluso a firmar el pacto, ese oprobioso pacto con Irán. Entonces, en la Argentina solo va a suceder lo que todos esperamos, es que la gente y todos esos venezolanos que están en nuestro país, que desde hace tantos años estamos acogiendo, puedan volver a su patria, que es lo que más sueñan. El diputado Picat, se decía en ese momento, además de algunos de los negociados que nombró Silvana, que son más, por supuesto, que la propia maquinaria agropecuaria, la maquinaria tenía que pagar también una coima. Hubo ahí una negociación muy extraña sumamente oscura y de corrupción. ¿Eso se habló? ¿Es cierto? ¿Hay alguna investigación? Y le pregunto también su opinión sobre el tema Maduro, por supuesto. La verdad que sí, siempre hubo eso. No hubo nunca Una denuncia. De hecho, también con algunos, con Angola también había algunas cuestiones raras, pero nunca, la verdad, se mencionó nada. Lo que sí es cierto, bueno, el sector del pollo había exportado bastante, Sí. pero también tuvo su piña porque después no pagaron. Yo creo que lo más importante es, primero nosotros tenemos una comunidad de venezolanos muy importante en Argentina, que se les pueda devolver el país y que ellos puedan volver o hablar con sus familiares y tener una interacción, es lo principal. Segundo, como dijo Silvana, la petro, narcos, dólares que financiaban las campañas no va a existir más en ningún país de Latinoamérica, no solamente Argentina. Claro. Y tercero, nosotros como argentinos vamos a tener la oportunidad y, ¿por qué no, la responsabilidad, si se quiere, de ayudar al país en el crecimiento económico? Porque le vamos a poder brindar tecnología, know-how, tiene un potencial agropecuario inmenso Venezuela. Sin duda. Y sobre todo toda la parte de energía en petróleo y minería, que creo que como argentinos y todo el vínculo que hemos tenido con venezolanos acá, le podemos aportar muchísimo a un país que se quiera reconstituir. Es buen punto ese, ¿eh? No lo había pensado. Ayudar a la reconstrucción democrática de Venezuela, un pensamiento muy sano. Hernán. Yo ahí me gusta ponerlo en contexto, ¿no? Me gusta poner en contexto porque cuando la experiencia cubana, siempre los defensores de la experiencia cubana, la catastrófica experiencia cubana, ya a esta altura del partido no hay ninguna duda, ¿no? La catastrófica experiencia cubana. Hasta Fito Páez, la última declaración que hizo, reconoció que ha fracasado, ¿no? Pero siempre cuando encontró los argumentos y que querés en una isla tan pobre, solamente hay bananas, se le fueron los rusos les regalaban el petróleo, argumentos los conocemos. Excusas, sí. Ahora, ¿me puede decir qué excusa puede tener con Venezuela, que es el país más rico en materias primas de América Latina? El que conoce un poco la desembocadura del Orinoco, Puerto Ordaz, claro. Porque no es solo petróleo, es hierro. Tienen el Golfo de Maracaibo, hay de todo. Arruinaron un país completo mediante una
Y ahí viste que no les gusta al kirchnerismo que uno lo diga, mediante una dictadura militar sangrienta. Claro. Pues es un dictador militar sangriento. Así ¿Viste es. lo que se asustan acá, que ustedes comentaban recién, del ministro, el ministro de defensa? Ahí tiene uno de presidente. ¿De qué hablan? sí. Entonces la hipocresía te vuelve loco. Yo creo que hay una salida, ojalá sea una salida no cruenta. Evidentemente uno quiere una salida cruenta. Lo ideal sería que la presión haga que Maduro se vaya. Sí, claro. Si es posible, además, que vaya preso. Y se Pero- arme un gobierno de transición. y que haya un gobierno de transición, porque obviamente después cualquier vida humana, pero que en este momento la presión la necesitan los venezolanos, porque como Silvana, que hemos estado años y años, acá cada uno de la comunidad venezolana argentina diría que es amigo nuestro, Sí. probablemente este impulso adicional de la presión internacional ayude. Y bienvenida a la presión internacional. Digamos, lo que uno no quiere es que sea cruento, Claro. pero que la presión internacional ayuda, porque no podía... Ya le buscaste- María Corina había ganado las elecciones, basta, había ganado las elecciones, por paliza, la había ganado claro, por paliza. Ya sí. Y el otro cara dura dice que ganó él. Claro. Pero, claro, y esto está bueno para que lo miren todos, porque si no, no se queda en Venezuela. Pero hay pequeñas sucursales del kirchnerismo acá, claro, y en América Latina hay otras, seguro. financiadas por estos tipos. Bueno, que miren lo que son y la miseria que trajeron a su pueblo. Yo le incorporaría un datito más. También he bregado muchísimo por la democracia y la libertad en Venezuela. Y además de lo que has dicho, los recursos en la desembocadura del Orinoco, el petróleo, el hierro, tienen unos recursos humanos extraordinarios. Increíble. Lo hemos comprobado aquí. Estuve yo en Venezuela en la época de Carlos Andrés Pérez. Digamos, era un país pujante, moderno y con una cantidad de gente súper educada, con capacidad de todo punto de vista, capacidad de tecnología para trabajar en los servicios. Y de hecho los venezolanos que están aquí son de primer nivel. Son de Primerísimo. O sea que tienen todos los recursos para rápidamente reconstruir ese país que estos tipos de... Interesante lo que dijo Luis, la oportunidad que puede Claro. tener Argentina también para colaborar en esa reconstrucción, ¿no? Sí, y también para legarles nuestra experiencia, ¿no? Digo, la CONADEP vamos a tener que Claro. ayudarlos también porque los presos políticos, las muertes, ¿se acuerdan que hace unos años un coronel de la Fuerza Armada terminó siendo rodeado y masacrado por las Sí, fuerzas bueno, de han Maduro? matado muchos militares y presos. El gendarme argentino todavía está Tenemos un desaparecido, gendarme no argentino sabemos allí, dónde está. Entonces yo creo que esa etapa de reconstrucción, sea lo que pase con Maduro, eso no importa, pero está tan cooptada toda la estructura burocrática y de gobierno en Venezuela que va a hacer que sea muy difícil esa reconstrucción. Entonces va a haber que empezar un proceso de memoria y justicia también para que los venezolanos que fueron expulsados y los que aún están ahí en condiciones que se les corta la luz, que tienen desabastecimiento, para que ellos puedan sanar. La narcodictadura no es solamente un mal momento que le pasó a Venezuela, son 25 años de apropiarse de la libertad de todos los venezolanos. Y en ese proceso vamos a tener también mucho para aportar. Diputado Picat, ¿qué digamos, el elemento que le parezca más determinante del gobierno de Javier Milei? Que dice, esto para mí es la columna vertebral. Estamos hablando de la lucha contra la inflación, estamos hablando de las relaciones internacionales con los países más democráticos del mundo. ¿Cuál es lo que usted privilegiaría que dice, esto es lo central, más allá que supongo que hay varias cosas que le parecen buenas? Sí, lo que pasa, Alfredo, que una cosa no puede ir lejos de la otra, no puede ir separada. Claro, O sea, hay vos un podés- combo, es un claro, vos decís, vamos por la macro y no miramos la apertura de mercado, porque nosotros tenemos que salir también a vender y el desarrollo económico, que muchos cuestionen ese desarrollo económico. Para mí, el plan económico que tiene en todo la estructura del programa de Milei ya es un desarrollo económico, porque le estás quitando impuestos a las pymes, le estás quitando desregulación, le está dando una inflación estable o casi cero, le está dando la proyección de un flujo de fondos que no lo podíamos tener en los gobiernos Claro. anteriores. Me parece que lo más importante, fuera del tema en sí, es la determinación. No claudicó en nada. Lo que dijo lo cumplió y creo que cuando vos ves un tipo que está determinado y empezás a confiar, porque no va a cambiar de timón cuando los medios lo aprietan, la oposición lo aprieta, o el mismo equipo ministerial que te puede también poner nubes en el medio y decir, bueno, cambiemos. No, el tipo no cambió, tiene un objetivo y eso
de a poco brinda confianza a la población. Y creo que eso es lo primero que pondera Claro. el número uno, digamos. Claro, lo principal que articula el resto. Ministro Lombardi, vamos a la ciudad, digamos, dentro de la ciudad de Buenos Aires, usted dice está mejor la ciudad. ¿Por qué está mejor? ¿Por qué cambió después de las elecciones? Porque se registra, para mí una de las cosas determinantes como habitante de la ciudad de Buenos Aires es la recuperación de las propiedades que habían sido invadidas e intrusadas. Era tremendo eso que no se pudo solucionar y ahora uno ve que realmente están tomando cartas en el asunto y lo resuelven con eficiencia y sin una violencia extrema ni nada, razonabilidad y con la ley en la mano, ¿no? Vos sabés que eso es muy importante, Alfredo, porque ahora pasamos 500 propiedades que han sido devueltas. 500. Ya son 500. 500 que han sido devueltas a sus propietarios. Qué bárbaro. Durante la última administración del PRO, de Larreta, no hubo años sin ninguna prácticamente, o con 2 o 3 desalojos. Eso es la determinación política que dice, bueno, nosotros tenemos, en el caso particular mío como ministro de Desarrollo Económico, Sí. había, por ejemplo, en Palermo un mercado entero que estaba Sí. usurpado. Tremendo. Y cuando entrabas había un spa con foto del Che Guevara. Pero digo, Sí. muchachos, ¿por qué los vecinos tienen que Es tremendo. Sí, sí, sí. financiar con sus impuestos esta locura? Fin. O sea, que ya haya esa cuestión de determinación. Que bueno si puede verlo ahí en las 500 propiedades de vuelta a su dueño. Además no son, viste, aunque fueran propiedades del más rico de la tierra, igual hay que devolverse a su propietario. Pero además son muchas de ellas propietarios que se las usurparon. Sí, Pero imagínate, gente humilde que tiene una le sola- sacaron el ahorro de sus vidas Sin duda. y se las usurparon y eso no va más. Una segunda cuestión que me parece igualmente importante es la determinación, por ejemplo, con recuperar el espacio público. Claro. A vos me decís los manteros. Los manteros hacen competencia ilegal del comercio que está instalado. Entonces, pum, vos fíjate la cantidad de núcleos de manteros que no están más. Creo que esa determinación, que llevó tiempo, porque probablemente el gobierno, sí, yo creo que el gobierno de Larreta se había achanchado todos estos mecanismos. Además tenía, esto ya corresponde en Sí. cuenta, cierto temor a enfrentar la protesta social, era, digamos, un poquito, no quiero decir pecho frío, pero Sí, era excesivamente cuidadoso. No, con esa cuestión de temor. captar a todos, captar Sí. a todos. Mira, yo soy los delincuentes están del otro lado de la línea. Pero Entonces, por y supuesto. el que usurpa una casa es un delincuente. Y el que está haciendo comercio ilegal está también, porque muchas veces atrás de eso está, no es el simple tipo que está ahí No, tirado. ma, hay una Atrás hay una mafia, mafia, claro, hay una claro, sin duda. mafia, y hay contrabando, hay una serie de cosas mucho más complicadas alrededor. Yo pensé que la determinación de Jorge Macri en eso ha ayudado muchísimo. Hubo que poner cosas en orden o poner cosas en orden. Sí, digo Luis, yo ahí como ministro de Desarrollo Económico, tomadas las bases, insisto, valiosísimas de la macro, hay que empezar a reflexionar sobre el crecimiento, que es necesario, y creo que también lo está haciendo el equipo económico nacional. Así, Claro. no hay que buscar contradicciones donde no las hay. Donde sí las hay, busquémoslas. Claro. Todos nos conocemos, nadie esquiva las discusiones, pero no hay que buscarlas en los lugares falsos, en los lugares verdaderos. Acá tenemos tipos que quisieron llevárselo puesto al gobierno nacional en los últimos 5 meses. Es lo que decía Silvana, cada proyecto de ley, y yo como diputado voté todos los proyectos de ley, juntos lo hemos votado del gobierno nacional. ¿Por qué? Porque se lo querían llevar puesto, porque atrás de algunos reclamos, a veces más justos, a veces menos justos, lo que querían es desestabilizar el plan económico. Y eso no lo queremos nosotros y no lo quiere el pueblo argentino. Y agrego algo, perdón, Alfredo. Y va a seguir así, porque ahora vienen Grabois, que es el que toma las propiedades que estamos Claro. desalojando en la ciudad, viene y va a ser diputado. Y Tayana, el que decía que la democracia, que Venezuela tiene todavía una democracia con falla, también va a ser diputado. Entonces vamos a tener la misma resistencia. Claro. Por eso la sociedad tiene que acompañar como acompañó la elección, porque es un proceso de años que va a llevar a recuperar a la Argentina después de casi 15 años de gobierno populista y además un gobierno corrupto que se está viendo ahora en las causas, la cantidad de dinero que le quitaron a los argentinos. Entonces, bueno, vamos a tener que seguir en esa trinchera y por eso está muy bien que hayamos decidido esta posición de acompañamiento a la gobernabilidad ya en un solo bloque
y con todos los esfuerzos necesarios para resistir esto que va a seguir pasando. Estamos llegando al final del programa, les quiero agradecer. Le agrego simplemente un datito, que el tema de recuperar 500 propiedades, además de la posibilidad de que eso se transformen en negocios, en casa para alquilar y todo lo económico, la señal que se le da a la sociedad de que se respeta la ley, que se respeta la propiedad privada, bueno, es muy importante, si no, cualquiera hacía cualquier cosa. ¿Quién invierte en un país donde la propiedad no está Donde garantizada? te roban la casa. Pero claro, es por de eso loco. ahí la posición del gobierno de la ciudad yo creo que es muy valiosa. Insisto, 500 en 9 meses, En 9 10 meses. Impresionante. Diputada Judice, ha sido muy amable, muchas gracias. Igualmente, ministro Lombardi, diputado Picat. Gracias, Un Alfredo. verdadero gusto. Los espero el próximo lunes y cortito. Muchas gracias por el Martín Fierro Latino. Todo el equipo está sumamente satisfecho con lo que pasó anoche en Miami. Gracias.